Hola, sean bienvenidos al canal de Irving Mac. En esta ocasión vamos a ver el siguiente tema: ángulos opuestos por el vértice. Tenemos una definición que es la siguiente: son aquellos que tienen el vértice común y los lados de los ángulos son la propagación de los del otro. Aquí tenemos esta ilustración en donde tenemos que dos líneas se intersecan la una con la otra. Observamos que son cuatro ángulos. Observamos que el ángulo A y el ángulo C son ángulos opuestos. Vamos a tener lo siguiente, en donde el ángulo A es igual que el ángulo C. También observamos que el ángulo B y el ángulo D son ángulos opuestos. Vamos a tener lo siguiente, en donde el ángulo B es igual que el ángulo D. Ya tenemos estas definiciones en donde los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Recordemos algo, tenemos que esta línea y esta otra línea, si lo pueden ver, recuerden que el ángulo llano es una línea que mide 180 grados. Y también algo interesante, los ángulos suplementarios. ¿Qué son los ángulos suplementarios? Los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma de esos ángulos es igual a 180 grados. Observamos que A y B son suplementarios y también C y D. Así que si tenemos el valor del ángulo B, por ejemplo, el ángulo suplementario de B es A y restamos 180 con el valor del ángulo B para encontrar el valor del ángulo A. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el valor del ángulo B que es igual a 80 grados. Recordemos que el ángulo B es igual a su ángulo opuesto por el vértice. Aquí, ¿quién es el ángulo opuesto? El ángulo opuesto es el ángulo D. Así que si el ángulo B es igual a 80 grados, tenemos que el ángulo D también es igual a 80 grados. Continuando con esto, ¿cuál es el valor de A? Recordemos los ángulos suplementarios. Aquí vamos a utilizar lo siguiente. Ángulo A más ángulo B es igual a 180 grados. Pasamos el ángulo B al lado derecho. El valor del ángulo B es igual a 80 grados. El ángulo A es igual a 180 grados menos 80 grados. ¿Cuánto es? Tenemos que el ángulo A es igual a 100 grados. Una vez que conozcamos el ángulo A, aplicamos lo del ángulo opuesto. El ángulo A es igual al ángulo C, que es el ángulo opuesto. Conocemos el ángulo A, que es igual a 100 grados. Entonces, el ángulo C es igual a 100 grados. Y ya tengo los cuatro ángulos de este ejemplo. Otro ejemplo más. Tenemos dos ángulos con su valor. Ángulo C es igual a 86 grados y ángulo D es igual a 94 grados. Recordemos que el ángulo C es igual a su ángulo opuesto por el vértice. Aquí, ¿quién es el ángulo opuesto? El ángulo opuesto es el ángulo A. Así que si el ángulo C es igual a 86 grados, tenemos que el ángulo A también es 86 grados. Continuando con esto, ¿cuál es el valor del ángulo B? Tenemos que el ángulo B es igual a 94 grados, porque el ángulo B es el ángulo opuesto
de D. Entonces ya tenemos los ángulos con sus valores correspondientes. Último ejemplo, tenemos el valor del ángulo A, que es igual a 104 grados. Recordemos que el ángulo A es igual a su ángulo opuesto por el vértice. Aquí, ¿quién es el ángulo opuesto? El ángulo opuesto es el ángulo C. Así que, si el ángulo A es igual a 104 grados, tenemos que el ángulo D también es igual a 104 grados. Continuando con esto, ¿cuál es el valor del ángulo D? Recordemos los ángulos suplementarios. Aquí vamos a utilizar lo siguiente. Ángulo C más ángulo D es igual a 180 grados. Pasamos el ángulo C al lado derecho, pasa restando. El valor del ángulo C es igual a 104 grados. El ángulo D es igual a 180 grados menos 104 grados. ¿Cuánto es? Tenemos que el ángulo D es igual a 76 grados. Una vez que conozcamos el ángulo D, aplicamos lo del ángulo opuesto. El ángulo D es igual al ángulo B, que es el ángulo opuesto. Conocemos el ángulo D, que es igual a 76. Entonces, el ángulo B es igual a 76. Y ya tenemos los 4 ángulos de este último ejemplo. Esto sería el procedimiento de cómo encontrar los ángulos opuestos por el vértice. Si el video te gustó, te invito a que le des un me gusta. Suscríbete a este canal para más contenido. Sígueme en mis redes sociales. Aquí están los enlaces. Esto sería todo. Esto es Irving Mac. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por el apoyo.